Ok, volvemos. Vamos a compartir pantalla. A ver, está dejando mover esto. Cerremos esto del Zoom. Muy bien. Listo, estamos en el ejercicio, pues, ¿no? Muy bien. Esto es lo último que tenemos que ver. En realidad, esta es nuestra hoja de trabajo, ¿ya? Fíjense que nuestra hoja de trabajo de contabilidad es la denominada hoja de trabajo de 14 columnas. Aquí tenemos la numeración 14. Esta hoja de trabajo, la que en realidad lo que nos va a ayudar es a determinar el resultado del ejercicio, es decir, el estado de resultado y lógicamente el balance general. Fíjense que de aquí, en esta hoja de trabajo, podemos determinar si hubo una utilidad o pérdida del ejercicio, que es lo que necesito en su proyecto final. Porque al final las conclusiones van a ser producto de la aplicación, por ejemplo, ¿no? Del sistema del FINEC, que puede haber registrado cierta transacción en el periodo de noviembre, enero, no sé, la fecha que ustedes coloquen, diciendo, hemos tenido un resultado de utilidad o pérdida, porque en realidad eso es lo que busca la contabilidad, pues, ¿no? Determinar si hubo una utilidad o pérdida en ese ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Entendiendo todo eso, nos vamos por allá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que tengo, en este caso, 38 mayores. Entonces, mi hoja de trabajo debe mencionar 38, en este caso, cuentas, pues no, es decir, yo aquí voy a llegar por acá y voy a marcar con negro. Fíjense, voy por la 27, 28, 9, 30, por acá todavía 35, hasta aquí son las 38, ¿ok? Esta numeración de acá, si bien es correlativa, está en función al número de mayores, pues también, o sea, aquí, el número mayor 1 es pues caja, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo traer caja. El mayor 1 caja, es decir, este aquí, el nombre de este mayor caja, es el número 1. Debo trasladar aquí en los saldos del mayor, ok. Debo trasladar al lado de B el importe que tengo sumado, es decir, ¿cuánto suma en el lado de B? 2.758.000. Entonces, ok, tengo aquí 2.758.000 en el lado de B. En el lado haber voy a tener 1.216.300, que es el valor de la sumatoria del lado haber del mayor caja moneda nacional. Es decir, voy a jalar el número de folio, el nombre del mayor y los saldos de ese mayor, tanto el debe como el haber. ¿Ok? Eso es lo que debo hacer. Es decir, traspaso mayor a esta hoja de trabajo. La siguiente cuenta es Banco Moneda Nacional. Traslado Banco Moneda Nacional y traslado los correspondientes valores al lado debe y haber de ese mayor, 50.400 y 17.170. La siguiente cuenta es Banco Moneda Extranjera. ¿Cuánto tengo al debe y al haber? Tengo 69.600 debe y al haber 8.000, ¿no? 69.600 y 8.000. La siguiente, inventario. Número 4 es el inventario inicial y tendría 462.000, tanto el debe como en el haber. Aquí lo tenemos el mayor, ¿no? Y así sucesivamente voy trayendo cada una de las cuentas. Entonces, lo que hago, ok, traigo todas las cuentas de los mayores, entendiendo que el último mayor, 38, hace referencia al inventario final. Y traslado todos los valores que yo he sumado tanto en la columna debe y haber de cada uno de esos mayores. ¿Ok? Por eso le llamo suma de los mayores. La suma de los debe y haber. Por eso se llama esto así. Fíjense, todos estos valores. Ahora, yo les dije, y se acuerdan ustedes, que la suma de los valores de estos mayores, si yo agarro y digo, sumo el lado debe y sumo el lado haber de estos mayores, pues debe cuadrarme. ¿Me cuadra con cuánto? Con 8.700.000
1.210, tanto debe y haber. Ese valor que es el cual suma y cuadra en esta hoja de trabajo debe ser exactamente el mismo valor del libro diario. Yo cuando aquí sumí mi libro diario, dije, ok, tengo una suma de 8.700.210 en el lado debe y en el lado haber 8.700.210. Me cuadra. Este mismo valor debe ser el mismo con el cual debe cuadrar la columna de saldos del mayor y evidencio que efectivamente es el mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo único que he hecho es traspasar ese libro diario a los mayores y sumar cada columna. O sea, he respetado, solamente he hecho una sumatoria de movimientos por cuenta. Como no he suprimido ni una cuenta, pues el valor de la suma de ambas columnas debe ser el mismo del libro diario. ¿Ok? Punto importante que deben verificar siempre. Muy bien. Eso me garantiza que he copiado correctamente los movimientos. Muy bien. Cuando me voy ya a determinar los saldos, aquí ya voy a ir determinando las diferencias. Por ejemplo, la cuenta de caja, identifico que la columna debe es mayor que la columna B. Entonces, la diferencia de estos dos valores se va a registrar en el lado deudor o debe. ¿Ok? ¿Cuánto es esa diferencia? Vamos a agarrar la calculadora y digo, 2.758.000 menos 1.216.000 que tengo en el lado a ver, igual 1.541.700. Esa es la diferencia que se va a tener que colocar como saldo deudor, entendiendo que el lado debe es el valor mayor. ¿Ok? Lo mismo sucede con bancos, 50.400 menos 17.000, pues la diferencia es 33.230. Entendiendo que el movimiento en el lado, en este caso acreedor, sería cero. ¿Ok? Es decir, voy a determinar cuál es el saldo de esta cuenta, si es deudor o acreedor. No nos olvidemos algo. Las cuentas de activos, de acuerdo a la teoría de cuentas, deben tener un saldo deudor. ¿Se acuerdan? Esa famosa teoría, decimos suma, resta, derecha, izquierda. ¿Okay? Y fíjense, eso se debe cumplir. Si no se cumple, hay un registro mal. ¿Ok? Caja Moneda Nacional, de acuerdo a su naturaleza, es una cuenta de activo, pues tiene un saldo deudor. Correcto. Se cumple. Banco es cuenta de activo disponible y debe tener un saldo deudor. Eso debo verificar. Banco Moneda Extranjera es una cuenta de activo y su saldo debe ser deudor. Y efectivamente, porque el deudor es mayor que el acreedor. Es decir, el debe es mayor que el haber. ¿Qué pasa con inventario? Inventario es una cuenta de activo. Inventario inicial, sí, correcto. Entonces su saldo debe ser deudor. Pero resulta de que como tengo el mismo valor, tanto en el debe y el haber, la diferencia es cero. O sea, no tengo un saldo. Se cumple, sí. Debería ser deudor, pero si es cero, bueno, está bien, no pasa nada. ¿Qué pasa con vehículo? Activo fijo, ¿no? Sabemos que el valor está en el debe y tengo cero en el haber, entonces se respeta la columna debe, que sería saldo deudor. Lo mismo, 75.000. Y así voy yendo. Fíjense, ¿qué pasa con los documentos por pagar? ¿Cuál es la columna que tiene valor mayor? La columna B. Es decir, voy a colocar ese resultado como saldo acreedor entonces, ya que 1.112.000 menos 2.500, pues tendría un saldo acreedor de 1.109.500. Ahora, veamos qué dice la teoría de cuentas. Los documentos por pagar son cuentas de pasivo. Y de acuerdo a su naturaleza, estas cuentas tienen un saldo acreedor. Es decir, que se cumple. ¿Ok? Capital social, lo mismo. Capital social es una cuenta patrimonial y de acuerdo a la definición también debe tener un saldo acreedor. Entonces, verificamos que efectivamente su saldo es acreedor, ya que en el lado debe tengo cero. Y así voy a ir registrando. Fíjense, honorarios profesionales. Honorarios profesionales, me voy a poner acá.
para no perder ahí. Y me voy a colocar, y yo creo que aquí, ahí me voy a colocar. Y voy a inmovilizar paneles. Vista, no, en datos, fórmulas, no, fórmulas tampoco. Ahí es mi posición. Aquí debe estar inmovilizar paneles. Hay impresión, no debe ser aquí en vista. Aquí debo que tener inmovilizar paneles. Listo. Ok. Entonces ahora sí voy a poder irme hacia arriba y nunca se me va a desaparecer las columnas de datos, ¿no? Muy bien, entonces me voy a la siguiente. Honorarios profesionales. Honorarios profesionales es una cuenta de gasto y las cuentas de gasto, de acuerdo a la teoría de cuentas, deben tener un saldo deudor. Entonces, yo agarro y verifico cuál es la columna mayor, debe o el haber. El debe, porque el haber es cero. Entonces, como sé que el haber es cero, el valor consignado va a ser el mismo en el lado debe o deudor. Los saldos, los 6.960. Y sé que esta cuenta de gasto y sus saldos deudor, entonces se cumplen. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes determinen esto de acá, los saldos, van a ir verificando, y como ustedes ya saben cuál debería ser su saldo, si identifican, por ejemplo, que honorarios profesionales está aquí como acreedor, ok, ¿qué pasó? Aquí hay un mal registro. Es lo que pasó, por ejemplo, con los estudiantes que hicieron el Delfinec. ¿Y qué pasó? La cuenta de impuestos en las transacciones es una cuenta de gasto y debería estar como deudor. No, pero resulta que cuando ya verifico, está como acreedor. Ok, entonces digo, aquí esta cuenta hay un mal registro. Hubo una mala apropiación, pasó algo. Voy, verifico el asiento y ¿qué habían hecho? Pusieron como gasto pasivo y como pasivo la cuenta de pasivo. Entonces neutralizaron la cuenta y al final no se reflejó nunca la cuenta de gasto impuesto a las transacciones. Eso genera distorsión en todo. Entonces, imagínense, yo como contador de una empresa que realiza el auxiliar contable de diferentes transacciones, le puede pasar lo mismo que le pasó a ustedes. Se equivocaron en apropiar las cuentas. ¿Cómo el contador se va a dar cuenta de cuál es la cuenta que generó ese error en esta hoja de trabajo? Porque yo voy a revisar los saldos y a la hoja de Vancouver digo, a ver, todo está bien. Ah, esta de aquí, impuesto a las transacciones. Ese saldo es irracional, no debería ser ese. La marco y voy y me saco el mayor de transacciones y identifico los asientos y digo, ok, aquí está el problema. O sea, fui directamente a identificar el problema. ¿Cómo me di cuenta? A través de esta hoja de trabajo. ¿Ok? Y solamente identificando cuál era su saldo de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Porque si hay un mal registro, pues hay una mala, en este caso hay un error en la apropiación de la misma cuenta y eso va a generar una exposición distinta y eso genera lógicamente una observación en el proceso de la revisión. Fíjense, a eso me refiero. Entonces, hacemos, fíjense aquí en caja chica, quedó en cero. Aquí tenemos cuentas por cobrar, debería tener un saldo deudor, es deudor. Ventas es una cuenta de ingresos, debe tener un saldo acreedor. Débitos fiscales pasivos, acreedor. Impuesto a las transacciones por pagar debe ser acreedor. Y fíjense, acreedor, cuentas, compras, debe ser deudores, gasto, pero en este caso queda en cero porque ese es cero para determinar el costo de venta. Servicio de electricidad, agua, son cuentas de gastos, deberían tener un saldo deudor y fíjense, lo tiene. Anticipo el personal, quedó en cero, pero debería tener un saldo deudor si tuviesen un saldo. En este caso es cero, no pasa nada. Mantenimiento de computadores, gasto, debería tener un saldo deudor y lo tiene. Seguros pagados por anticipado es una cuenta de activo, debería tener un saldo deudor, lo tiene. Honorarios profesionales por pagar es pasivo, saldo acreedor. Material de escritorio, deudor, porque es gasto. Mantenimiento de vehículos, es gasto, deudor. Cuentas por pagar pasivo, debe tener un saldo acreedor. Fíjense, se cumple, ¿no? Yo lo único que estoy haciendo es mostrar el resultado.
deudor, porque es activo. Retenciones por pagar, IVA, IT son pasivos, los dos deberían tener saldo acreedor. Sueldos y salarios es gasto, debería tener un saldo deudor. Cargas sociales, deudor. Beneficios sociales, deudor. ¿Por qué? Porque son gastos. Aportes por pagar, sueldos y salarios por pagar, aportes a las cajas por pagar, previsión para indemnización y provisión para aguinaldo. Estas cuentas son de pasivo, entonces deben tener un saldo acreedor. Costo de ventas es cuenta de estado resultado de gasto, entonces deudor. Inventario final activo debe tener un saldo deudor. ¿Listo? Ok, fíjense, ahí está, hemos hecho las operaciones y sale eso. La columna de los saldos, en este caso, deudor y acreedor, también debe cuadrarme, pero debe ser un importe distinto al que cuadra los saldos de los mayores. ¿Por qué? Porque es suprimido cuentas, ¿no? Suprimido las cuentas que, en este caso, han disminuido los activos y también las cuentas que han disminuido el pasivo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Muy bien, ahí tenemos las cuentas de los saldos. Una vez tenemos y hemos identificado que hemos terminado esas 4 columnas, fíjense que hemos llegado a los saldos. En el práctico 1, 2 y 3, hayamos llegado hasta ahí, hasta los saldos. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poquito más allá. Tenemos otras 2 columnas que se van a denominar ajustes. En este caso no vamos a aplicar ajustes. ¿Qué son los ajustes? Pero los ajustes son aquellos que la normativa me permite que deba realizar. Por ejemplo, a fin de periodo debo ajustar de acuerdo a la norma de contabilidad 3. ¿Qué cosa? Los activos fijos. ¿Por qué? Porque los activos fijos están alcanzados por la inflación. Es decir, debe haber una represión y se debe devolver producto de lo que pasó con la inflación. Es decir, esa pérdida de poder adquisitivo. Entonces, debo ajustar. A eso le llama, a ese asiento le voy a llamar asiento de ajuste y lo voy a introducir en esta hoja de trabajo acá. ¿Ok? En esa columna. Como nosotros estamos haciendo los registros contables partiendo de transacciones y no hemos hecho nada de ajustes, entonces esta columna de ajustes prácticamente queda en blanco. ¿Ok? Pero en contabilidad empresarial 2 sí van a utilizar. Muy bien. Paso a los saldos ajustados. ¿Qué serían los saldos ajustados? Los saldos ajustados serían la sumatoria de los movimientos de los saldos más los movimientos de los ajustes, es decir, movimientos del lado deudor y el debe pasan como saldos ajustados al debe en saldos ajustados y movimientos del saldo acreedor y movimientos en los ajustes en el haber van a pasar como saldos ajustados al haber. Como no tengo ningún registro en los ajustes, se entiende que los saldos ajustados serían los mismos. ¿Ok? Entonces, copio los mismos valores respetando donde han sido contabilizados, lado derecho o izquierdo, es decir, debe y haber. Fíjense que muy para atrás y la columna de saldo cuadra por 4.987.570. También lo mismo debería ser el saldo de los saldos ajustados, ¿no? Por ese mismo valor, porque no he modificado nada, ¿ok? Entonces, copio y al final debe cuadrar con el mismo importe de los saldos. Muy bien, una vez que llegué a los saldos ajustados, voy a tener que, en este caso, identificar si estos saldos son cuentas de estado de resultado o son cuentas de balance. ¿Ok? Punto importante. ¿Cómo determino yo eso? ¿Cómo determino yo eso? A ver, lo siguiente. Lo primero, yo sé, me voy para atrás, no sé si puedo. Ok, creo que al momento de inmovilizar, voy a tener que movilizar esto. En revisar, en vista, aquí tengo, voy a movilizar ya. Movilizar paneles y me voy a ir para este lado. Fíjense que, ¿qué es lo que yo hice? Me voy a colocar ahora aquí.
aquí nuevamente le voy a decir que voy a inmovilizar. Muy bien, listo. Ahora le pongo esto aquí arriba. Me voy ahora aquí y voy a mostrar los saldos ajustados. Me quedan saldos ajustados y aquí determino si es cuenta de resultado y balance. Lo siguiente, ¿qué debo hacer? Esto yo lo tengo que saber. Cuando ustedes elaboran su plan de cuenta, ustedes saben qué cuentas son de activo, pasivo, patrimonio. Eso lo tengo que saber. Importantísimo. Ok. Entonces, a ver, caja, bancos, inventario inicial, vehículos, documentos por pagar. Aquí, vehículos, estas cuatro primeras cuentas, yo digo, estas son cuentas de activo. ¿Ok? Y las cuentas de activos forman parte del balance. Documentos por pagar y capital social son cuentas de pasivo y capital, y esas son cuentas de balance. Honorarios profesionales es una cuenta de gasto. Entonces, las cuentas de gasto van a formar parte del estado de resultado, porque tengo gasto, costo, ingreso. Entonces, van a formar parte del estado de resultado. Entonces, recomendación es que ustedes aquí, antes del cuadrito, coloquen qué tipo, a qué rubro corresponde, porque eso les va a ayudar a identificar dónde van a colocar. ¿Ok? Aquí. Dato importante. Por ejemplo, caja. La primera cuenta, caja, es una cuenta de activo. Entonces, este valor no se va a registrar en estas dos columnas que son de estado de resultado. Es una cuenta de activo, entonces no tiene nada que ver. Salto y me voy a la columna de balance. ¿Ok? Y digo, ¿dónde coloco el activo? Aquí me dice activo, al lado debe. Entonces, este valor lo voy a trasladar aquí. ¿Ok? 1.541.700.000. Fíjense, esa cuenta, ese saldo ajustado o va a la columna de estado de resultado o va a la columna de balance, pero no puede ir a ambas. Va a una de esas cuatro columnas subsiguientes, no a dos. ¿Ok? La cuenta de banco, sé que es una cuenta también de activo, es una cuenta de balance, entonces, acá es un activo. Excelente. La cuenta en Banco Comunidad Extranjera también es una cuenta de balance, es activo, va ahí. Inventario. Inventario es una cuenta de balance, ¿correcto? Porque forma parte del inventario del activo realizado. Muy bien, pero como yo no tengo saldo, entonces lo dejo en blanco. Porque es cero. No necesito colocarle un valor, porque esa cuenta se cerró totalmente. Entonces, lo dejo en blanco porque no tengo saldo en resultado. Vehículo es una cuenta de activo fijo. Es una cuenta de balance porque el activo forma parte del balance, entonces coloco ese valor ahí. Documentos por pagar, cuentas de pasivo, cuenta de balance. Lo coloco al lado, a ver, allá, ¿no? Pasivo. Capital social, lo mismo, al lado, a ver, aquí del balance. ¿Ok? Listo. Honorarios profesionales es una cuenta de gasto, entonces va al estado de resultado y esta es la columna de gasto. Lo coloco aquí y coloco, transfiero ese valor ahí en esa columna y ya no iría en la columna de balance. ¿Ok? Tomen en cuenta eso. Débito fiscal es una cuenta de qué? O crédito fiscal es una cuenta de balance. Activo exigible, entonces voy aquí activo y transfiero ese valor 300.761. ¿Qué pasa con caja chica? Caja chica se cerró. ¿Es cuenta de activo? Debería ser el balance, pero como no tengo saldo, pues queda en blanco. No coloco nada. Cuentas por cobrar, es una cuenta de balance activo, coloco ahí ese valor. Impuesto a las transacciones es una cuenta de gasto, entonces va, es una cuenta de resultado y lo coloco ahí. Ventas, ventas es una cuenta de ingreso. Los ingresos son de resultado, entonces va aquí al lado ingreso, ¿no? Débito fiscal es cuenta de balance, es un pasivo, lo coloco en el lado de los pasivos, allá. Impuesto a las transacciones por pagar es un pasivo, es por pagar, entonces balance y va allá en la columna de pasivo del balance.
Y así voy viendo con cada una de las cuentas. Compras quedó en blanco, no tengo nada que hacer. Servicios de electricidad, cuenta de gasto, me voy a esa columna gasto. Servicio de agua, lo mismo, columna de gasto. Anticipo al personal quedó en blanco, que salta. Mantenimiento de computadoras, cuenta de gasto, mantenimiento de computadora. Seguro pagado por anticipado. El seguro pago anticipado es una cuenta de gasto, pero que se contabiliza como activo, porque está sujeta a través del tiempo. Es decir, está sujeta a que transcurra el tiempo para que se convierta en gasto. Entonces, un activo diferido es cuenta de balance. Me voy aquí. Honorario profesionales por pagar es una cuenta de pasivo. Entonces, me voy aquí al balance y digo, aquí está con una registro el pasivo. Material de escritorio es gasto, lo coloco aquí en gasto, estado de resultado. Mantenimiento de vehículo es gasto, lo coloco aquí en la columna de gasto, de estado de resultado, en esas columnas, ¿vale? Muy bien. Cuentas por pagar pasivo, ¿no vimos? Cuenta de balance. Muebles y enseres es activo, lo coloco ahí, es un activo fijo. IT por pagar, IVE por pagar son cuentas de pasivo, me voy aquí columna de pasivo de balance y coloco esos valores allá. Sueldos y salarios, cuenta de gasto, lo coloco aquí. Cargas sociales y beneficios sociales, lo mismo, cuenta de gasto y se colocan ahí. Me faltan las últimas. Aportes, esto era por pagar, sueldos y salarios por pagar, aporte, caja por pagar. Estas tres cuentas son por pagar, son pasivos, entonces coloco en la columna de balance pasivo. Previsión para indemnización y provisión para aguinaldo también son cuentas de pasivo. Entonces me voy allá y coloco en el lado del balance, ¿no? Columna pasiva. El costo de venta es una cuenta de gasto. Va a estar el resultado. Inventario final. El inventario final es una cuenta de activo que forma parte del activo realizable. Entonces me voy a activo, la columna de balance y ahí coloco el saldo de inventario final. Fíjense, ya he hecho el traspaso de cada una de las cuentas, tomando cuidado de que la cuenta que yo voy a traspasar como saldo ajustado a estado de resultado balance, debe traspasarse en uno de esos dos estados, no en los dos. ¿Ok? Y importante, fíjense que en los saldos, todos aquellos valores que voy a contabilizar en el lado debe, que están aquí como el lado debe, si es una cuenta de resultados, se va a registrar acá como gasto o costo, porque esa es la columna debe, el estado de resultados. O si es una cuenta de balance, se va a registrar como activo, porque esa es la columna debe. Para que no cometan el error de que este se va como balance y lo pongan aquí como pasivo. Es decir, si está en el debe, como saldo ajustado, o este valor puede ir aquí, en la columna 11 o en la columna 13, nunca en el 12 o en el 14. ¿Por qué? Porque está en el lado debe, se debe respetar ese saldo. Lo que sí debo tener en cuenta es que si es estado de resultado, va a la columna 11. Si es una cuenta de balance, va a la columna 13. ¿Ok? Esto para que no crucen los saldos. Importante. Lo mismo sucede con los saldos ajustados. A ver, este valor o va a la columna de ingresos o va a la columna de pasivo y patrimonio. Lo que sí tengo que identificar es que si esta cuenta, que ese documento por par, es una cuenta de balance, pues entonces vaya a la columna de pasivo y patrimonio. No puede ir activo. ¿Ok? Yo he visto muchas veces en los exámenes que esto lo colocan acá. Identifican que es de balance, pero lo cruzaron. Tomen en cuenta, si está en el haber, esta es la columna de haber y esta es la columna de haber. No pueden cruzar. O es ingreso o es patrimonio. Ustedes identifican, ok, esta de aquí es una cuenta de gasto. Entonces, ok, ahí, acá, en la columna, a ver, que es gasto y costo, ya que está aquí en la columna, bueno, digo en la columna debe, que también aquí está en la columna debe. Listo. Yo ya hice el traspaso de todos estos movimientos. Muy bien. Y lo que me resta es sumar. Yo aquí, debajo del último folio del mayor, voy a colocar un nombre denominado subtotales. ¿Ok?
Estos subtotales solamente va a hacer referencia a las columnas de estado, resultado y balance. Yo voy a sumar todos los movimientos que tengo en la columna gastos, todos los movimientos que tengo en la columna ingreso, todos los movimientos que tengo en la columna activo y todos los movimientos que tengo en la columna pasivo y patrimonio. ¿Ok? Es decir, fíjense, yo estoy sumando. Estoy diciendo, ok, sumo desde la A11, desde la 11M hasta la M48. M11 a la M48. Estoy sumando todas esas columnas, esas cuatro columnas. A eso le llamo subtotales. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Si yo verifico, la columna de gasto y costo es distinta a la columna de ingreso. Es decir, en el estado de resultados no me cuadran esas dos columnas. Lo mismo sucede en las columnas del balance general. El activo no es igual al pasivo más patrimonio. No se está cumpliendo la ecuación contable. ¿Correcto? Eso debe ser igual. ¿Qué pasó? Resulta de que hay una diferencia, pero esa diferencia debe ser la misma que yo tengo en el estado de resultado y también en el balance. Entonces, primero, ¿qué debo hacer? Debo identificar cuál es la columna del estado de resultado que tiene el valor mayor. Costos y gastos suman 2.326.000 y los ingresos suman 2.178.000. Entonces digo, ¿cuál es la columna que tiene el valor mayor? La columna de gastos. Entonces, voy a identificar la diferencia entre la columna de mayor, la columna que tiene el valor mayor, menos la columna del valor menor. En este caso voy a decir, el total, gastos y costos menos ingresos, esa diferencia encontrada la voy a colocar debajo de la columna que tiene el valor menor. Muy bien. ¿Cuál es ese valor? 147.838.50. Lo vamos a hacer. Calculadora. A ver, yo tengo 2.326.318.50 en la columna gasto, menos, en este caso, la columna ingreso, 2.178.480. Igual, 147.838.50. Este valor lo voy a colocar en la columna en la cual tengo el valor menor. Con esto, ¿qué voy a hacer? Si yo sumo, ahora aquí voy a poner sumas iguales. Aquí se llama sumas iguales. Ya estaba sumando aquí con un ajuste, fíjense, me cuadraba. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Yo sumo la columna solamente del subtotal más esta diferencia encontrada en la columna de gastos y digo, ok, es 2.326.318.50, porque aquí tengo cero. Si yo sumo la columna de ingresos, va a sumar 2.326.318.50. ¿Por qué? Porque al total de los ingresos le estoy sumando la diferencia encontrada y con eso llego a cuadrar la columna gastos versus ingresos. Ya llegué a la igualdad. Esa diferencia, lo único que hice, al encontrar esa diferencia, lo único que hice es ingresarla en la columna que tengo valor menor para que me cuadre. Muy bien, me cuadra ahora la columna gastos y costos versus ingresos. Me cuadró. Eso es lo que tengo que identificar primero. Muy bien. Ahora voy a interpretar qué es esto. ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿qué me está diciendo el estado de resultado? Me dice, en la columna de ingresos usted tuvo ingresos en este periodo por 2.178.000. ¿Ok? Pero tuvo en la columna gastos 2.326.000. Es decir, usted gastó más de lo que le ingresó. En otras palabras, yo vendí 100 pesos y gasté 120. Eso me está diciendo, he gastado 20 pesos más. Esos 20 son los 147. Muy bien. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, sucede si... A ver, ¿por qué puedo gastar más de lo que me ingresó? Porque tenía dinero que aportaron los socios. ¿Me entiende? Es dinero del aporte de los socios. ¿Se acuerdan que al inicio los socios aportaron en efectivo tanto cantidad de dinero? Entonces, a mí me entró 100, pero yo gasté 120. Entonces, esos 20 excedentes, que son estos 147, es dinero del aporte de los socios, de lo que entró a caja y banco. ¿Pude gastarlo? Sí.
Muy bien, entonces, ¿eso qué significa? Que hay una disminución del patrimonio de los socios, porque estoy utilizando lo que ellos aportaron. En otras palabras, estos 147 es una pérdida. Ok, coloco acá y le voy a poner con rojo. Lo voy a colocar con rojo. Ok, porque es una pérdida del ejercicio. Estos 147.000, esto lo voy a poner todavía con amarillo, ¿ok? 147.838. Entonces, lo que he gastado por demás de lo que me ingresó es justamente la pérdida del ejercicio, ¿no? Es una pérdida. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con la columna del estado con la columna del balance? Porque ya cuadré, ¿no? El estado de resultado. ¿Cómo cuadra el balance? Fíjense que la diferencia en la columna de activo y pasivo y patrimonio debe ser exactamente la misma diferencia encontrada en el estado de resultado. Ok. ¿Dónde debo colocar este valor de diferencia? Identifico dónde está el valor menor. Está en la columna activa. Entonces, este 147.838 lo voy a colocar en la columna de activos. ¿Ok? Este mismo valor acá. Y si yo sumo, en este caso, el total de los activos, estos 2.661.000, voy a sumar 2.661.251.251.50 más la diferencia encontrada en estado de resultado, los 147.838.50, pues me suma en la columna activo por 2.809.090. Ese sería el nuevo valor que sumaría el activo. Y voy a sumar la columna del pasivo. Como sé que en el pasivo no tengo, pasivo y patrimonio no tengo, es colocar la diferencia, traslado este mismo valor hacia abajo, los 2.809.090. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora también me cuadra el balance por el mismo valor, tanto en el activo como en el pasivo y patrimonio. ¿Qué estoy diciendo? Resulta que aquí ya se cumple la ecuación contable. El activo es igual al pasivo más patrimonio. Pero ¿por qué se cumple? Por esta diferencia, ¿no? Esta diferencia encontrada en estado de resultado. Y eso es una pérdida de ejercicio. ¿Por qué? Porque había una disminución en los activos, por eso está aquí en los activos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, una disminución. Muy bien. Con eso terminamos esta hoja de trabajo. ¿Qué quiero decir? Que en este ejercicio he tenido una pérdida de ejercicio por 147.838.50. ¿Ok? Eso es la hoja de trabajo de 14 columnas. Entonces, el mayor trabajo en realidad son estas últimas cuatro. Una, identificar si son cuentas de balance o de resultado, transferir esos valores en las columnas que corresponden, es decir, costo, gasto, ingreso, activo o pasivo patrimonio. Y luego identificar la diferencia de los subtotales de esas cuatro columnas, y esa diferencia debe ser la misma. Ojo, si en una situación esta diferencia no es la misma que va a ayudar a cuadrar el balance, algo anda mal. Esto debe cumplirse siempre. Y es decir, que estas últimas cuatro columnas van a cuadrar con esa diferencia encontrada. Y esa diferencia encontrada puede ser utilidad o pérdida. ¿Cuándo es utilidad? Cuando esta diferencia va a ser colocada aquí en la columna de gasto-costo. ¿Por qué? Porque se va a entender que yo tuve más ingresos que costos, por ende, este valor es menor y aquí coloco esta diferencia. ¿Ok? Si yo coloco aquí esa diferencia, esta diferencia encontrada se va a ir al balance acá en la columna de pasivo. ¿Ok? Y con eso cuadraría. Listo, jóvenes. Hemos acabado. Creo que tenemos un minuto y se nos acabó la clase. Son las 11. Volvemos, se corta, volvemos a nuestra última sesión para justamente ver